Buenos días, alumnos y mamitas del matemático Pascual Saco. Continuamos con las clases virtuales, chicos. Le damos la bienvenida al regreso de estas vacaciones. Ok, así que presten mucha atención. Vamos a ver el curso de geometría, tema triángulos parte 1. Ustedes dirán, este tema ya lo vimos. Sí, ya lo vimos, pero es un tema que tenemos que volver a verlo. Ok, veamos aquí. Los triángulos. Definición. Se entiende por triángulo a un polígono cerrado que consta de 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Elementos de un triángulo. Ya saben, el triángulo tiene 3 lados. El lado A, el lado B y el lado C. Tiene 3 vértices. Los vértices es la unión de cada lado. Vértice A, ¿no es cierto? Que es la unión del lado B y el lado C. El vértice C, que es la unión del lado B y del lado A. Y el vértice B, que es la unión del lado A y del lado C. Y los ángulos interiores, A, B y C. Y lógico que también tiene ángulos exteriores que no le he colocado, pero ustedes ya los conocen, ¿ok? Clasificación de los triángulos. Los triángulos se clasifican de dos formas, según la longitud de sus lados, según la medida de sus ángulos. Según la longitud de sus lados, estos triángulos pueden ser triángulo equilátero, triángulo isósceles, triángulo escaleno. Y según la medida de sus ángulos, puede ser triángulo acutángulo, triángulo rectángulo y triángulo obtusángulo. Veamos en la primera clasificación, según sus lados, vamos a definir cada uno. ¿Qué será el triángulo equilátero? ¿Qué será el triángulo isósceles? ¿Qué será el triángulo escaleno? Bien, el triángulo equilátero, ¿por qué se dice que es equilátero? Porque sus 3 lados tienen la misma longitud, o sea, la misma medida. Sus 3 lados son iguales. Y si sus 3 lados son iguales, sus 3 ángulos también. Por lo tanto, solamente en el triángulo equilátero, sus 3 ángulos miden 60 grados cada uno. B. Triángulo isósceles. Eso es cuando si 2 lados tienen igual longitud, o sea, 2 lados son iguales. Y si 2 lados son iguales, acá está, mira, EF igual a FG, entonces 2 ángulos también son iguales. Triángulo escaleno. Si ningún lado tiene igual longitud, o sea, sus 3 lados son diferentes. ¿Ok? Qué fácil. Triángulo equilátero, 3 lados iguales. Triángulo isósceles, 2 lados iguales. Triángulo escaleno, 3 lados diferentes. Ahora veamos según la medida de sus ángulos. Triángulo acutángulo, triángulo rectángulo, triángulo obtusángulo. ¿Por qué se llama acutángulo? Dice, si sus 3 ángulos son agudos. Ustedes recuerdan cuando hicimos la clase de ángulos, hicimos también clasificación de ángulos, ¿verdad? Ángulos agudos, ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo plano llano, ángulo de una vuelta, etc. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo un ángulo era agudo? Cuando su medida era menor a 90 grados. ¿Qué quiere decir entonces? Un triángulo acutángulo es aquel que la medida de sus 3 ángulos son agudos. Por ejemplo, 50, 60 y 70. Los 3 ángulos son agudos. ¿Vieron? Esos ángulos formarían un triángulo acutángulo porque sus 3 ángulos son agudos. Triángulo rectángulo porque un ángulo es recto, tiene un ángulo recto. ¿Y qué era un ángulo recto? Era un ángulo que medía 90 grados, tal cual vemos en la figura. Tiene un ángulo recto. Triángulo obtusángulo, si uno de sus ángulos es obtuso, o sea, posee un ángulo obtuso. ¿Qué era un ángulo obtuso? Mayor de 90 grados, pero menor de 180. ¿Ok? Ahora veamos, teoremas fundamentales. Este teorema ya lo vimos, ¿verdad? Suma de ángulos internos. En todo triángulo, la suma de sus ángulos internos es 180. Y nos falta ver también el del ángulo exterior. En todo triángulo, la medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos internos no adyacentes al ángulo. ¿Qué quiere decir no adyacentes? Que no está a su costadito, sino a los que están al frente. Este ángulo externo me dan 2 internos. O al revés, como yo te enseñé, ¿no? 2 internos me dan uno externo. ¿Ven? Pero no, nunca 2 el que está acá cerca, sino los que están al frente. O sea, no adyacente, quiere decir que no está a su costado, sino al frente. ¿Ok? Listo. Entonces veamos los ejemplos. Ejemplos, dice. Número 1, en la figura calcular beta. Ahora, Miss, ¿qué hago? 2 internos me dan un externo. Sí, puedes hacer eso si gustas, pero tú ya sabes que un problema se puede resolver de 1000 formas.
¿sí? Pero siempre tenemos que llegar a la misma respuesta. Así que puedes aplicar la propiedad que tú desees. Si tú dices, ah, ya, alfa más beta más teta es 180, ¿ya? Puedes dejarlo, es un dato, ¿no es cierto? Puedes decir, alfa más beta es 120, beta más teta es 130, y así también vas a formar ecuaciones y tienes que ir despejando, pero te va a ser muy largo. Recuerda que yo te enseñé a completar ángulos. Recuerda que este ángulo que está aquí es un ángulo plano. Quiere decir que todo esto mide 180. Pero como acá ya tengo 130, ¿cuánto le falta al 130 para que sea 180? Le falta 50, ¿sí o no? Porque 130 más 50 es 180. Eso quiere decir que alfa vale 50. Igual acá, así está inclinado para la dirección que se encuentre. Este ángulo es un ángulo plano. Mide 180. Mide 180. Entonces, como yo tengo 120, ¿cuánto le falta? 60. Por lo tanto, teta vale 60. Ahora sí, ya utilicé los ángulos externos. O sea, ya no me importa el 130, ya no me importa el 120. Mire ese triangulito. Recuerda el teorema fundamental, la propiedad general de todos los triángulos. Los tres ángulos internos suman 180. Alfa más beta más teta tiene que ser 180. Pero yo voy a cambiar. En vez de alfa voy a poner 50. En vez de teta voy a poner 60. ¿Ok? 50 más 60 más beta tiene que ser 180. Y eso hasta ahí ya dejó de ser geometría. Es álgebra, ecuaciones, ¿no? 50 más 60 es 110. Bajamos el beta, bajamos el 180. El 110 lo paso a restar. Qué papayita, ¿verdad? Y esa resta me saldrá 70. Qué fácil. Número 2. Calcular phi en, dice. Ah, fácil. Tú tienes que darte cuenta. Acá tengo un triángulo. En todo triángulo, no importa cómo esté. ¿Ok? Este es un triángulo obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso. ¿Ok? Pero ya sabes que la suma de sus tres ángulos es 180, pero por favor, no me vayas a decir phi más 119 más 154 igual a 180. No, eso está mal. Este 154 es un ángulo externo. En cambio, ellos dos son internos. Ah, recuerda lo que te dijo la Miss. Dos internos me da uno externo, pero no cualquiera, sino no lo que está a su costado, sino al frente. Allá, estos dos me dan el de afuera. Muy bien. Entonces, phi más 119 tiene que ser 154. El 119 que está sumando lo paso a restar y esa resta será 35. Qué fácil, chicos. Ejemplo 3. En la figura calcular x. Ahora tienes que darte cuenta aquí, por favor, no me vayas a decir, ah, Miss, 2x más 4 más 10 igual a 180. No, no, no. ¿Qué es lo que suma 180? Los ángulos. Los ángulos son estos espacios que se encuentran acá entre lado y lado. Alfa es ángulo, alfa es ángulo. Y el de aquí adentro, que no hay ningún valor, también es ángulo. 2x más 4 es la longitud que mide el lado AC. AC mide 2x más 4. Y BC mide 10. Entonces tienes que darte cuenta qué es lo que puedes aplicar. Miss, pero acá hay dos ángulos iguales, alfa, alfa. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene dos ángulos iguales? Ojo, si tiene dos ángulos iguales, tiene que tener dos lados iguales. Ese triángulo se llama isósceles. Por lo tanto, como tiene dos ángulos iguales, tiene que tener dos lados iguales. Nunca donde empieza, sino donde termina. Estos dos vendrían a ser iguales. O simplemente dice, alfa está al frente de 10, el otro alfa está al frente de 2x más 4. Ellos dos son iguales. Entonces, 2x más 4 tiene que ser 10. Y eso es una ecuación. El 4 que está sumando pasa a restar, 10 menos 4 es 6, y el 2 pasa a dividir. La respuesta sería 3, eso ya lo sabes, ¿verdad? El 4 que está sumando lo pasamos a restar. 10 menos 4 es 6, el 2 pasa a dividir, 6 entre 2, 3. Qué fácil. Siguiente ejercicio. En la figura calcular alfa. Esto está recontra fácil, ¿no? No tengo nada que ver qué triángulo es. Tampoco tengo que ver si es que es dos ángulos internos o no externo. Ni tampoco fijarme si es isósceles, equilátero. Nada. Acá ya me dan los tres ángulos internos. Cuando te dan los tres ángulos internos de frente. Ah, Miss, los tres ángulos internos suman 180. 70 más 60 más alfa tiene que ser 180. 70 más 60 es 130 y el 130 lo pasamos a restar. 180 menos 130, eso será 50. Qué fácil. Este ángulo alfa vale 50. Si me preguntaran qué clase de triángulo es, mira, ve, 50, 60 y 70. Según sus ángulos, ¿qué clase de triángulo es? Si tú te acuerdas. Ah, según los ángulos hay acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Ah, todos son menores que 90, 50, 60 y 70. Ah, son agudos, acutángulo.
¿Vieron? Fácil, ¿verdad? Siguiente ejemplo. En la figura, calcular el ángulo teta. Ahora, tienes que darte cuenta, ay, Miss, ¿qué hago? Teta igual a 135. No. Teta más 135 igual a 180. No, no vayas a cometer esos errores, por favor. Fíjate bien. Este es un ángulo plano, ¿o no? Quiere decir que esto mide 180. Esto que está aquí mide 180. Como yo ya tengo 135, ¿cuánto le falta? Recuerda que es una resta. ¿Cuánto le falta a 135 para que sea 180? Resto en un costadito. 180 menos 135. Y eso me saldrá 45. Quiere decir que este ángulo que está aquí mide 45. Ahora, esto ya no me sirve ya. Ahí está, fíjate. A mis 45 más teta igual a 180. No. Para que sea 180 tiene que tener los tres ángulos internos y no lo tiene. Por favor, no cometas ese error. Fíjate, acá me dan dos puntitos. Esos puntitos quiere decir que el lado AB con el lado AC son iguales, por lo tanto isósceles. Y si tiene dos lados iguales, también tiene dos ángulos iguales. Nunca donde el vértice donde se unen, sino donde terminan. Teta es igual a 45. Si no dices, al frente de él está 45, al frente de él está teta. Entonces teta igual a 45. Ay, perdón, un error de edición. Vamos a cambiarlo ahí. Ya está. Listo, teta igual a 45 y esa sería la respuesta. 2. Siguiente, perdón. En la figura calcular teta dice, qué fácil, Miss. Miss, pero tengo un ángulo interno y uno externo. ¿Qué hago? ¿Me faltan datos? No. ¿Qué significa este cuadradito que está aquí, chicos? Yo les dije muchas veces. Eso es un ángulo recto, vale 90 grados. Por lo tanto, tengo dos ángulos internos, el teta y el 90. Y tengo un ángulo externo, el 140. Recuerda la propiedad. Un ángulo externo me dan dos internos. O al revés, los dos internos me dan un externo. Entonces yo voy a decir teta más 90, porque este cuadrado vale 90, es igual a 140. Por favor, no te equivoques, no me digas, Miss, teta más 90 más 140 igual a 180. No, mal, no hagas eso, porque este 140 está afuera del triángulo. Ese 90 que está sumando lo paso a restar. Teta va a ser 140 menos 90. Y teta valdrá 50. Esa será la respuesta. Qué fácil, muchachos. ¿Vieron? Súper fácil la clase de hoy. Espero me hayan comprendido. Si no, ya saben que esto es un video grabado. Cualquier ejemplo que no lo hayan comprendido, vuélvanlo a ver, porque es como si yo les estuviese volviendo a explicar. ¿Ok, chicos? Eso es todo. Gracias. Que tengan un buen día. Cuídense.